Si pudiera volver atrás y darme un solo consejo a mí misma, no sería ahorra más ni invierte mejor. Sería aprende a leer lo que firmas. Suena ridículo, ¿verdad? Una mujer de 86 años diciendo que su mayor error fue no leer. Pero no hablo de libros, hablo de contratos, de pólizas, de papeles que te ponen enfrente con prisa y con una sonrisa. Yo fui una mujer trabajadora, levanté una casa, cuidé 4 hijos, cociné miles de comidas, lavé montañas de ropa, pero nunca, en más de 60 años, leí un solo documento financiero con mis propios ojos. Y eso me costó más que cualquier enfermedad, más que cualquier pérdida. Me costó mi tranquilidad, me costó mi dignidad, porque cuando descubrí lo que habían hecho con mi dinero, personas en las que yo confiaba ciegamente, no sentí rabia. Sentí algo mucho peor. Sentí que yo misma me lo había buscado. Me llamo Elvira, tengo 86 años, y esta es la historia del error financiero más grande de mi vida. No fue un negocio que salió mal, no fue una estafa de un extraño, fue algo mucho más silencioso, mucho más lento. Fue confiar sin preguntar, durante toda una vida. Yo me casé a los 21 años, con Gerardo, un hombre bueno, trabajador, de esos que se levantaban antes que el sol y volvían cuando ya estaba oscuro. Olía a jabón de barra y a taller mecánico. Siempre tenía las manos ásperas, pero me acariciaba la cara con una suavidad que todavía recuerdo. Lo quise mucho, y él a mí. Pero desde el primer día de casados hubo una regla que nunca se dijo en voz alta, pero que ambos entendimos perfectamente. El dinero era cosa de él. Yo administraba la casa. Él administraba todo lo demás. Yo decidía qué se cocinaba. Él decidía qué se compraba. Yo estiraba los pesos para que alcanzaran la semana. Él decidía dónde iban los pesos grandes. Y eso, en aquella época, no era raro, era lo normal. Todas mis amigas vivían igual. Ninguna sabía cuánto ganaba su marido exactamente. Ninguna preguntaba. Preguntar era sinónimo de desconfianza. Y desconfiar de tu marido era casi un pecado. Así que yo no preguntaba. Y los años fueron pasando, uno detrás de otro, como las cuentas de un rosario, sin que yo me diera cuenta de que cada año que pasaba en silencio era un año más de ignorancia acumulada. Gerardo compraba, Gerardo vendía, Gerardo iba al banco, Gerardo hablaba con el contador, Gerardo firmaba, y de vez en cuando me decía, firma aquí, Elvira, y yo firmaba, sin leer, sin preguntar qué era, porque él me decía que no me preocupara, que él se encargaba, y yo le creía, con los ojos cerrados. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Gerardo murió hace 8 años. Un infarto, rápido, sin aviso. Un martes estaba arreglando la puerta del garaje y el miércoles ya no estaba. Así de simple, así de brutal. La casa quedó con olor a grasa de bisagra durante días. Yo no la limpié, no podía moverme. Y con su muerte, no solo se fue el hombre con el que compartí 61 años de mi vida, se fue la única persona que sabía dónde estaba todo. Las cuentas, los seguros, las escrituras, los pagos, todo estaba en su cabeza o en sus cajones, y yo no tenía acceso a ninguno de los dos. Los primeros meses después de su muerte fueron un caos, pero no el caos que tú te imaginas. No era un caos ruidoso, era un caos silencioso.
de esos que te ahogan por dentro mientras por fuera tú sigues sirviendo café y diciendo que estás bien. Yo preparaba la cafetera para 2 todas las mañanas. Me tardé 5 meses en dejar de hacerlo. Mis hijos se hicieron cargo, sobre todo Ernesto, el mayor. Él dijo, «Mamá, no te preocupes por el dinero, yo me encargo de todo». Y yo escuché esas palabras y sentí alivio. Las mismas palabras exactas que me dijo Gerardo 60 años antes. Yo me encargo. Y yo volví a hacer lo mismo, confiar sin preguntar. Porque era mi hijo. ¿Cómo no iba a confiar en mi propio hijo? La sangre de mi sangre. El niño que yo cargué 9 meses, al que le enseñé a amarrarse los zapatos, al que le curé cada rodilla raspada. ¿Cómo iba a dudar de él? Pasaron 3 años. 3 años en los que yo vivía tranquila en mi casa. Recibía un dinerito cada mes que Ernesto me daba para mis gastos y no preguntaba nada más. Yo creía que todo estaba en orden, que Gerardo había dejado las cosas más o menos resueltas y que Ernesto simplemente estaba administrando. Hasta que un día pasó algo que me cambió para siempre. Llegó una carta del banco, dirigida a mí. Yo casi nunca recibía cartas, y mucho menos del banco. La abrí con las manos un poco temblorosas, no por miedo, sino por la artritis que ya no me deja ni abrir un frasco. Y lo que leí me dejó fría. Era un aviso de deuda, una deuda grande, a mi nombre, con mi firma. Yo no entendía. Leí el papel 3 veces. Los números no cambiaron. Llamé a Ernesto. Le dije, «Hijo, me llegó una carta del banco. Dice que debo dinero». Y hubo un silencio al otro lado del teléfono que duró demasiado. Ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Hay silencios que te abrazan y hay silencios que te empujan al vacío. Ese fue del segundo tipo. Cuando por fin habló, empezó a explicarme cosas, cosas que yo no sabía, cosas que nadie se molestó en contarme. Resulta que Gerardo, mi esposo, el hombre que me decía que no me preocupara, había sacado un préstamo usando la casa como garantía. Nuestra casa, la casa donde nacieron mis hijos, un préstamo grande, para un negocio que nunca funcionó. Algo de compra y venta de materiales, me dijo Ernesto. Yo no sabía nada de ese negocio, nunca me lo mencionó, ni una vez. En 61 años de matrimonio, Gerardo nunca pronunció la palabra de ese negocio delante de mí. Pero mi firma estaba ahí, en el documento, clara, con mi letra. Porque un día, hace quién sabe cuántos años, Gerardo me puso un papel enfrente y me dijo, «Firma aquí, mi amor, es un trámite». Y yo firmé, sin leer, como siempre. Y ahora, 8 años después de su muerte, ese papel me estaba cobrando. Ese trámite me estaba quitando el sueño. Pero esperen, porque eso no fue todo. Cuando empecé a preguntar, cuando por primera vez en 83 años de vida empecé a hacer las preguntas que debí haber hecho hace décadas, descubrí cosas que me hicieron sentarme en una silla de la cocina y quedarme mirando la pared durante horas. Afuera llovía, yo ni me di cuenta. Descubrí que Gerardo tenía un seguro de vida, uno bueno, de esos que se pagan durante años y años, que debió habérseme pagado a mí cuando él murió, íntegro. ¿Saben quién cobró ese seguro? Ernesto, mi hijo. Me dijo que lo había usado para cubrir gastos del funeral y deudas de papá. El funeral costó una fracción de lo que pagó ese seguro,
una fracción pequeña. ¿Y las deudas? Las deudas seguían ahí, intactas, creciendo, a mi nombre, no al nombre de Ernesto, al mío. Descubrí que la propiedad que Gerardo y yo compramos juntos cuando éramos jóvenes, un terrenito en las afueras de la ciudad que nos costó años de sacrificio, domingos sin salir, vacaciones que nunca tomamos, ese terreno ya no estaba a mi nombre. Había sido vendido 3 años antes, con una firma mía que yo no recordaba haber puesto. O tal vez sí la puse. Tal vez fue otro de esos papeles que Ernesto me trajo un día a la casa con cara de prisa. Mamá, firma esto, es para un trámite de la herencia. Y yo firmé. Otra vez, sin leer, a los 80 años, cometiendo el mismo error que a los 30. Y esto es lo que nadie te dice sobre envejecer. Nadie te dice que puedes llegar a los 80 años y descubrir que tu vida financiera es un edificio construido sobre arena, que lo que creías sólido se desmorona con una sola carta. Nadie te dice que las personas que más quieres pueden ser las mismas que te quitan lo que es tuyo. No por maldad, yo quiero creer que no por maldad, sino porque ellos también aprendieron que mamá no entiende de dinero, que mamá no necesita saber, que mamá solo necesita su casita, su café por la mañana, su programa de televisión y su tranquilidad. Y esa tranquilidad era falsa, era una burbuja construida sobre mi ignorancia, y cuando se reventó, me cayó todo encima de golpe. Yo confronté a Ernesto, fui a su casa un domingo, no lo llamé antes, no quería darle tiempo de preparar respuestas. Me abrió la puerta en pijama, con cara de sorpresa. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a hablar de dinero, le dije, y vi cómo se le cambió la cara. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida, más difícil que cualquier funeral, más difícil que cualquier despedida, más difícil que el día que me dijeron que Gerardo estaba muerto. Porque cuando le pregunté, mirándolo a los ojos, Hijo, ¿qué hiciste con mi dinero? Él no me miró como un hijo que ha hecho algo malo. Me miró como alguien que de verdad creía que había hecho lo correcto. Mamá, tú me entiendes de estas cosas, me dijo. Yo estaba protegiéndote, protegiéndome. Esa palabra me dolió más que cualquier deuda, más que cualquier número en una carta del banco, porque era exactamente la misma palabra que usó Gerardo durante 60 años. Te estoy protegiendo, Elvira. Proteger. ¿De qué me estaban protegiendo? ¿De mi propio dinero? ¿De mi propio derecho a saber qué pasaba con lo que yo también construí? Porque esa casa la construimos juntos. Yo no puse ladrillos, pero lavé la ropa de quien sí los puso. Yo no fui al banco, pero estiré cada peso para que hubiera algo que llevar al banco. Yo no firmé los cheques grandes, pero cociné las 3 comidas diarias del hombre que sí los firmaba. Durante 61 años, sin un día de descanso, sin un sueldo, sin vacaciones, sin aguinaldo. Mi trabajo no tenía recibo, pero tenía valor, y nadie, ni mi esposo ni mi hijo, me trató como si lo tuviera. Honestamente, pasé meses sin poder dormir después de eso. Me acostaba en la cama, del lado derecho como siempre porque el izquierdo sigue siendo el de Gerardo, aunque ya no esté, y le daba vueltas a todo. ¿En qué momento perdí el control? ¿Fue cuando firmé ese primer papel sin leerlo a los 21 años? ¿Fue cuando acepté que el dinero no era asunto mío? ¿Fue cuando le dije a Ernesto, encárgate tú, con la misma facilidad con la que se pasa una papa caliente? La respuesta es que no fue un solo momento, fue todo junto. Fue una vida entera de pequeñas rendiciones, de pequeños silencios, de pequeñas firmas a ciegas. Cada una, por sí sola, parecía insignificante, inofensiva, normal, pero juntas,
una encima de otra, año tras año, construyeron una trampa, y yo caí en ella sin darme cuenta. Porque la trampa no tenía forma de trampa, tenía forma de amor, tenía forma de no te preocupes, tenía forma de comodidad. ¿Saben qué fue lo que más me sorprendió de todo esto? Que cuando empecé a hablar de esto con otras mujeres de mi edad, con mis vecinas, con mis amigas del grupo de la iglesia, con las señoras con las que tejo los jueves, casi todas tenían una historia parecida, casi todas. Doña Carmela no sabía que su esposo había dejado una segunda hipoteca sobre su casa. Se enteró cuando el banco le mandó un aviso de remate. Hortensia descubrió después de enviudar que no tenía pensión porque su marido nunca cotizó correctamente durante 30 años. 30 años creyendo que estaba cubierta. Y Lucía, mi vecina de toda la vida, la que me presta azúcar y yo le presto limones, perdió su departamento porque firmó un aval para un hijo que nunca pagó. Todas habíamos confiado. Todas habíamos firmado. Ninguna había leído. Éramos una generación entera de mujeres con los ojos vendados. Y lo peor es que nos habíamos puesto la venda nosotras mismas, porque nos enseñaron que eso era lo correcto. Si estás escuchando esto y te sientes identificada o identificado, porque esto no solo le pasa a las mujeres, también conozco hombres que dejaron todo en manos de un hijo o un socio y terminaron sin nada. Déjame un comentario. Dime si alguna vez firmaste algo sin leerlo, solo porque confiabas en la persona que te lo pidió. Y si este video te está haciendo pensar, si algo adentro de ti se movió, aunque sea un poquito, suscríbete, porque necesito que más personas escuchen esto. Necesito que esto deje de repetirse en silencio. Yo tuve que aprender a los 83 años lo que debía haber aprendido a los 20. Tuve que sentarme en la oficina de un abogado, un hombre que no conocía de nada, y mostrarle los papeles más íntimos de mi vida. Tuve que admitir ante un completo extraño que no sabía cuánto dinero tenía, cuánto debía, ni qué propiedades estaban a mi nombre. ¿Saben lo que se siente eso? Se siente como desnudarte delante de alguien, pero no el cuerpo, el alma. Se siente como ir al médico y que te digan que tienes una enfermedad que tú misma te provocaste por no cuidarte. Esa mezcla de vergüenza y rabia y tristeza y culpa, todo junto, todo revuelto, como una sopa amarga que te tienes que tomar entera. El abogado fue paciente. Se llamaba licenciado Morales. Un hombre joven, con lentes. Me explicó las cosas con calma, sin prisa, sin hacerme sentir tonta, y poco a poco fui entendiendo el rompecabezas de mi propia vida financiera. Gerardo no había sido un mal hombre. Lo repito porque necesito que se entienda. No fue un monstruo, pero fue un hombre desordenado con el dinero. Un hombre que tomó decisiones malas que nunca me consultó, que metió dinero en negocios que fracasaron sin decirme, que sacó préstamos que no podía pagar y los escondió debajo de su silencio. Y lo cubrió todo con esa frase que ahora me suena hueca: no te preocupes. Porque así le enseñaron a él también, que el hombre resuelve solo, que el hombre no le cuenta sus problemas a la esposa, que el hombre aguanta. Y Gerardo aguantó. Aguantó y aguantó hasta que el cuerpo no aguantó más. Y se fue. Y me dejó sola con un desastre que yo ni siquiera sabía que existía. Y Ernesto, mi hijo. No lo voy a pintar como un villano porque no lo es. Es mi hijo y lo quiero. Pero cometió el mismo error que su padre, exactamente el mismo. Creyó que protegerme significaba mantenerme ignorante.
Usó dinero que era mío para cosas que él decidió. Vendió una propiedad mía sin explicarme realmente lo que estaba firmando. Tomó decisiones sin consultarme, no por crueldad, por costumbre, porque así vio que se hacía en nuestra casa toda la vida. Papá decide, mamá firma, el hombre maneja, la mujer confía. Y ese ciclo se repite de generación en generación, como una maldición silenciosa si nadie lo rompe. Yo decidí romperlo. A los 83 años, tarde, muy tarde, pero lo hice. Recuperé lo que se pudo recuperar, que no fue todo. El terreno ya estaba vendido, eso ya no tenía remedio. El dinero del seguro ya se había gastado, eso tampoco tenía vuelta atrás. Pero la deuda del préstamo la negocié con el banco con ayuda del licenciado Morales. Se redujo, se reestructuró, se hizo manejable. Y la casa, mi casa, la que tiene las paredes que yo pinté de amarillo con mis propias manos hace 40 años, la que tiene las marcas de estatura de mis hijos en el marco de la puerta de la cocina. Esa casa la salvé. Todavía vivo aquí. Todavía me siento en la misma silla. Todavía tomo mi café en la cocina cada mañana. Una sola taza ahora, pero ahora lo hago con los ojos abiertos. Ahora yo sé exactamente cuánto entra y cuánto sale cada mes. Ahora yo reviso mi estado de cuenta. Ahora yo leo cada papel que me ponen enfrente. Aunque me tarde una hora, aunque tenga que usar la lupa, aunque el empleado del banco suspire de impaciencia, lo leo, palabra por palabra, número por número, porque mi firma es mía. Es lo único que es completamente mío, y nadie va a volver a usarla sin que yo entienda exactamente para qué. No lo entendía entonces, pero ahora lo veo con una claridad que casi duele. El dinero no es solo dinero, no son solo números en un papel o en una pantalla. El dinero es poder, es autonomía, es dignidad. Y cuando tú le entregas tu dinero a otro sin saber qué hace con él, no le estás dando confianza, le estás dando poder sobre tu vida, poder para decidir por ti, poder para equivocarse por ti, poder para quitarte cosas sin que te enteres. Y eso aplica para tu esposo, para tus hijos, para el banco, para el asesor financiero, para cualquiera. La confianza y la información no están peleadas. Puedes confiar en alguien y aún así preguntar. Puedes amar a alguien y aún así leer lo que firmas. Puedes respetar a alguien y aún así pedir explicaciones. Eso no es desconfianza, eso es respeto propio. Y ese respeto propio fue lo que a mí me faltó durante 60 años. Yo perdí años de tranquilidad por no entender eso. Perdí un terreno que me costó sacrificio. Perdí un seguro de vida que debió ser mi respaldo. Perdí dinero que me habría hecho falta en mis peores momentos, cuando la medicina es cara y el cuerpo ya no rinde. Pero lo que más me dolió perder fue algo que no tiene precio en ningún banco. Perdí la imagen que tenía de mi propia vida. Yo creía que había vivido una vida estable, segura, bien administrada. Creía que Gerardo y yo habíamos construido algo sólido, y resultó que viví sobre una mentira cómoda, una mentira con forma de no te preocupes y sabor a café de la mañana. Eso duele, duele mucho. Pero ¿saben qué? También libera, porque cuando la mentira se cae, cuando la burbuja se revienta y te cae el agua fría encima, lo que queda debajo es la verdad. Y la verdad, por dura que sea, por fea que sea, por incómoda que sea, es el único piso firme que existe. Todo lo demás es arena. Hoy, a mis 86 años, yo manejo mis propias cuentas. Tengo un cuaderno donde anoto todo, cada gasto, cada ingreso, cada pago, cada recibo. Un cuaderno de pasta dura,
azul que me regaló mi nieta Sofía. Ella tiene 25 años, estudió administración, y cuando le conté toda esta historia, una tarde de domingo, sentadas en esta misma cocina, me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: «Abuela, eso no te va a pasar nunca más, yo te voy a enseñar». Y luego me dijo algo que me llegó al fondo del alma, algo que hizo que todo esto, todo el dolor, toda la vergüenza, toda la rabia, valiera la pena. Me dijo: «Y a mí tampoco me va a pasar». Eso es lo que hace que valga la pena contar esta historia tan difícil. Que una mujer joven escuche la historia de una mujer vieja y diga con firmeza: «A mí no». Porque si yo hubiera escuchado esta historia a los 20 años, tal vez todo habría sido diferente. Tal vez habría firmado igual, porque la presión de la época era enorme. Pero al menos habría leído lo que firmaba. Al menos habría preguntado. Al menos habría sabido en qué terreno estaba parada. Mi mayor error financiero a los 86 años no fue un número. No fue una inversión, no fue un negocio fallido, fue creer que no era mi responsabilidad saber. Fue creer que el amor y la confianza significaban cerrar los ojos. Fue creer que preguntar era ofender. Fue creer que mi ignorancia era inocencia, cuando en realidad era una jaula. Y fue repetir ese mismo patrón con mi hijo, exactamente como lo hice con mi esposo. Como si no hubiera aprendido nada en 60 años. Si tienes 60, 70, 80 años y nunca has revisado tus papeles financieros, hazlo hoy. No mañana, no la semana que viene, hoy. Abre ese cajón que no has abierto. Busca esas carpetas que no son asunto tuyo. Pregunta lo que no has preguntado. Lee lo que firmaste. Y si descubres algo que no te gusta, algo que te asusta, algo que te da vergüenza, no te hundas. No te quedes sentada mirando la pared, como hice yo. Actúa, busca ayuda, habla, porque mientras estés viva, mientras respires, tienes tiempo de corregir. Yo lo hice a los 83, con artritis, con lupa y con miedo. Tú puedes hacerlo ahora. Y si estás escuchando esto y eres joven, si tienes a tu mamá, a tu abuela, a tu tía viviendo así, sin saber nada de sus propias finanzas, confiando a ciegas en alguien que se encarga, no la protejas con el silencio. Protégela con la información. Siéntate con ella, explícale, con paciencia, con cariño, con todo el tiempo que haga falta, pero explícale, porque el silencio no protege, el silencio atrapa. Yo estuve atrapada 60 años, 60 años firmando a ciegas, 60 años confiando sin verificar, 60 años creyendo que no saber era lo mismo que estar a salvo. No lo es, nunca lo fue. Y esta es mi verdad, cruda, incómoda, vergonzosa a veces, pero mía. Por primera vez en 86 años, completamente mía. No me la contó nadie, no me la administró nadie, no me la firmó nadie. Es mía. Y si algo de lo que dije hoy te tocó el corazón, si sentiste que yo estaba contando un pedazo de tu propia historia o de la historia de alguien que quieres, suscríbete a este canal y déjame un comentario contándome tu experiencia. Porque cada historia que se cuenta en voz alta es una cadena que se rompe, y ya es hora de que dejemos de firmar en silencio.